Hola, Dios te bendiga. Gracias que sigues conectado con nosotros en este servicio. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que creo que es necesario que lo conozcamos, necesario que hablemos de él, y es acerca de la provisión de Dios. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en Primero de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer el versículo 14, 15 y 16. Cuando lo tengas, me dices amén. Y si no, de todos modos va a aparecer en tu pantalla para que lo puedas ver. Y la palabra de Dios dice así: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Te voy a invitar que cierres tus ojos y que oremos juntos en esta mañana. Padre, te damos gracias que tú nos permites estar con bien un domingo más, que nos permites reunirnos a través de estas redes sociales para aprender más de ti, para alabarte y para adorarte. En este momento, Señor, yo te pido que seas tú glorificándote, Señor, a través de esta palabra, que hables a nuestras vidas lo que necesitamos escuchar. Quita toda palabrería vana, toda conjetura de hombre que no venga de ti, Señor, y que podamos ser edificados con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pues efectivamente, hermano, en este pasaje justo estamos viendo la provisión de Dios que tiene para con sus hijos. Y es un tema maravilloso que podemos ver el día de hoy, tú y yo, y que nos va a bendecir bastante, porque las circunstancias por las que estamos atravesando, tú y yo, las circunstancias por las que está atravesando el mundo entero, las circunstancias en las que está atravesando la iglesia, en muchas ocasiones nos pone entre la espada y la pared. En muchas ocasiones nos ponemos tristes o nos ponemos de alguna manera desesperados porque no vemos provisión o porque no tenemos los recursos necesarios para salir adelante. Lamentablemente muchos han perdido sus empleos, a muchos les han recortado el sueldo al 50% o aún más, a muchos los descansaron sin sueldo. Y hay ocasiones en las que tu mente humana, tu raciocinio, no te permite ver con ojos de fe. Y cuando estás en momentos así tan complicados, en los que quizá no tienes para qué comer el día siguiente, o no tienes para comprar algo que hace falta en tu casa, llega esa desesperación y esa tristeza. Pero mi hermano, mi hermana, yo quiero decirte hoy algo muy importante. Dios es nuestro proveedor y Él nunca se olvida de ti y nunca se olvida de mí. Sin embargo, nosotros debemos de conocer ciertos principios para que esa provisión de Dios siga fluyendo y siga cayendo y llegando a nuestros hogares. Quizá tú puedes decirme: pastor, es que yo lo que necesito es dinero, lo que yo necesito es el efectivo para poder hacer los pagos de mi tarjeta, los pagos de mis deudas y todo eso. Y yo te quiero decir que Dios tiene perfecto cuidado de todas las cosas. A lo mejor no vas a ver el dinero caer del cielo. Dicen por ahí, el dinero no se da en árboles ni nada, pero te puedo asegurar que Dios tiene cuidado de todas las circunstancias que estás viviendo y que Él está velando por ti. Y si tú has estado orando y si tú has estado pidiéndole a Él por una respuesta, por una solución, yo quiero decirte que esa respuesta está llegando en este momento, que esa respuesta está llegando a tu vida en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios en Primero de Reyes capítulo 17, pero empezando desde el versículo 1 al versículo 7. Aquí vemos la historia del profeta Elías. Y dice así: entonces Elías
Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Versículo 7: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. El profeta Elías había ido con el rey Acab, que dice la palabra de Dios que fue el más malo de todos los reyes. Si tú ves en el capítulo anterior, dice la palabra de Dios que no había habido ningún otro rey tan malo como Acab. Y Dios se enojó mucho con este rey Acab. Y tal fue el enojo con este rey Acab que quería traer juicio a la vida de él. Y lamentablemente él, como rey, influyó en la vida de los israelitas, del reino de Israel. Y ellos también comenzaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y por lo tanto, el juicio que Dios mandó a Israel y a Acab como rey fue una sequía. Y dice la palabra de Dios que él le está diciendo que no iba a haber lluvia ni rocío en estos años, sino por su palabra. Ahí estaba el juicio. Sin embargo, algo que nosotros muchas veces no comprendemos cuando leemos estos pasajes es que esa sequía de 3 años iba a influir no solamente en Acab, sino también en el propio profeta Elías. Iba a ser un momento difícil también para él, porque obviamente si no hay agua escasean las cosechas, los animales mueren porque no tienen el vital líquido para seguir viviendo. Sin embargo, dice la palabra de Dios en el versículo 3 de estos versículos que acabamos de leer, que recibe una indicación de parte de Dios y le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Recibió una indicación clara Elías de lo que tenía que hacer. Quizá en su mente pudo pensar: oh Dios, oh Jehová, ¿cómo puede ser que en medio de esta sequía también yo voy a sufrir, también yo voy a padecer? Sin embargo, hermano, después quizá de esa duda, después quizá de ese temor que él sentía, recibe una indicación de Dios. Dice: apártate de aquí. Y lo manda hacia el arroyo de Querit. Y dice la palabra de Dios que le iba a mandar también cuervos que le mandaran comida. Dios le estaba respondiendo esa duda, esa incógnita que tenía Elías. Y le estaba diciendo: tú apártate de aquí, tú vete allá al arroyo de Querit, yo me voy a preocupar por ti. Y uno de los principios, mis hermanos, que tenemos que aprender para que esa provisión de Dios llegue a nuestras vidas es que tenemos que esperar en Dios. Muchos de nosotros no sabemos esperar en Dios. Muchos de nosotros, en medio de las dificultades, en medio de los desastres, en medio de los momentos difíciles, nosotros tratamos de ayudarle a Dios. Tratamos de movernos por todos lados, tratamos de mover nuestras influencias para poder lograr un resultado que nos beneficie. Sin embargo, muchas veces lo que Dios espera de ti y de mí es que esperemos en Él, que aprendamos a ser pacientes, que aprendamos a disfrutar de su presencia en el momento difícil, en el momento de la escasez.
Y así como con Elías, Él mandaba a los cuervos para que comiera, también Él puede mandar esa provisión a tu vida y a mi vida, a tu familia y a mi familia, a tu hogar y a mi hogar. Pero tenemos que aprender a esperar en Él. Qué difícil es poder esperar en Dios. Para muchos es irracional el poder esperar en Dios. Muchos ven que nosotros como cristianos en la mayor parte de las ocasiones dependemos de Dios y oramos y esperamos, y para los demás es risorio y nos llaman locos y nos dicen a veces hasta flojos o conformistas porque no hacemos nada. Sin embargo, yo quiero decirte algo. Y no quiero que se confunda para que con que no hagas nada y con que seas flojo y con que no trabajes. No quiero que se malentienda. Yo quiero que aprendas a depender de Dios en toda circunstancia. Porque es bien padre y es bien fácil esperar en Dios cuando tienes tu cartera llena de dinero. Pero qué difícil es esperar en Dios cuando en tu cartera no hay ni un solo peso, y cuando tus deudas están hasta acá arriba. Y te lo digo por experiencia, es complicado. Sin embargo, este principio es muy importante que lo comprendamos, porque es fundamental. Porque a partir de aquí viene la bendición, porque a partir de aquí viene la provisión divina. Dice el versículo 7 que pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Obviamente había sequía, y si no llueve pues los arroyos se secan. Y aquel lugar en donde estaba tan cómodo Elías de repente se tornó en un lugar sin agua. Y él hasta ese momento había dependido de Dios y había obedecido a Dios. Dice la palabra de Dios que en cuanto pasa esto, recibe nuevamente una indicación divina. Y dice la palabra de Dios en ese mismo capítulo 17 de Primero de Reyes, del versículo 8 en adelante, dice la palabra de Dios: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Me impacta bastante la actitud de este hombre de Dios, porque en cuanto él se dio cuenta que el arroyo se estaba secando, él pudo quizá tomar la iniciativa de moverse hacia algún lugar donde sabía que quizá había comida o donde sabía que quizá había agua para poder vivir. Sin embargo, en la palabra de Dios vemos que él esperó en Dios, que fue el punto anterior. Y en este punto número 2, o el principio número 2, para recibir la provisión de Dios, él obedece. Repite conmigo ahí en tu casa: obedece. Y qué difícil, insisto, es obedecer a Dios en los momentos difíciles. Y de repente cuando él ve que se seca el arroyo, recibe esa palabra audible de parte de Dios, y a lo mejor dijo: gloria a Dios, ahora sí, Él no me deja, Él no me abandona, Él me va a mandar a un lugar donde va a haber bastante comida, donde va a haber bastante agua. Y probablemente él estaba contento, pero cuando escucha realmente la indicación de Dios, pudo haberse quedado con el ojo cuadrado. ¿Y a qué me refiero con eso? Dice la palabra de Dios que él lo mandó a Sarepta de Sidón, y allí
lo mandó con una mujer viuda. Es muy conocido para todos nosotros que las mujeres viudas en aquellos entonces eran personas que carecían de los recursos necesarios para seguir viviendo. De hecho, se procuraba mucho entre el pueblo de Israel atender a aquellas personas que habían quedado viudas, porque obviamente se moría el varón, se moría su esposo y no había quien diera la provisión. Y entonces, cuando Elías recibe la indicación divina que se tiene que ir a Sarepta y que encima se tiene que ir con una mujer viuda, yo no me puedo imaginar qué fue lo que pensó Elías. Quizá dentro de sí pensó, bueno, quizá esta mujer viuda a lo mejor es una de esas pocas viudas que no tiene escasez. Quizá esta mujer viuda es una de aquellas que probablemente sí tuvieron una buena herencia y tienen dinero y tienen recursos y tienen siervos y tienen sus lugares con comida para que yo pueda subsistir. Sin embargo, dice la palabra que en su obediencia llega a ese lugar. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio a una mujer que estaba recogiendo leña. Y yo creo que el cuadro de Elías cambió totalmente en ese momento. Al final sus pasos de obediencia, Dios los había tomado en cuenta. Pero en cuanto vio recoger a la mujer leña, yo creo que le hizo así, no puede ser. Yo quiero que tengas claro algo. Estaba habiendo escasez de alimento, estaba habiendo escasez de agua. Sin embargo, ¿qué tan pobre tenía que ser esta viuda para estar recogiendo unos pedazos de leña? ¿Qué tan pobre tenía que ser esta mujer para recoger unos cuantos trocitos de madera para poder llevarlos a su casa y cocinar? Y aquí vemos que el principio para que la provisión de Dios caiga a tu vida o llegue a tu hogar es obedecer. Y este hombre, cuando obedece y cuando ve a la mujer que está recogiendo su leña, pudo haber pensado mil cosas, sin embargo, él siguió haciendo lo que Dios le había dicho. Era algo ilógico, era algo irracional, sin embargo, él hizo caso. Y para nosotros, mis hermanos, también es muchas veces difícil el obedecer a Dios. Y es difícil porque hay ocasiones en que las cosas que Dios nos pide pueden salir de lo racional o de lo normal que nosotros creemos o de las cosas naturales que nosotros pensamos que pueden suceder. Por ejemplo, si nos llega a faltar dinero, lo más común que podemos llegar a pensar es que alguien llegue y te preste o que alguien te haga un depósito. Sin embargo, Dios puede obrar de maneras inimaginables. Dios puede obrar de maneras que tú no puedes comprender. Recuerdo el testimonio de nuestra hermana Cele, que era tesorera de la iglesia muchos años atrás y que no teníamos como iglesia para pagar los impuestos de la congregación. Y que de repente ella sube y ora en su recámara y de repente sale por otra hermana que se llama Lucy y le dice: ven, porque necesito que cuentes conmigo, porque necesito que vengas y que veas. Y cuando llega la hermana Lucy y la hermana Cele, Dios había multiplicado en grande manera los recursos de la iglesia. Y Dios puede obrar de esa manera también en tu vida. A lo mejor en tu bolsa tú dices: tengo 20 pesos. Pero en un momento en el que tú tengas fe, obedezcas y esperes en Dios, tomes los principios que hemos visto hasta ahorita, puedas sacar de tu bolsa un billete de una cantidad mayor. Dios es poderoso para obrar de maneras inimaginables, para obrar de maneras que tú no comprendes. Pero lo que tenemos que hacer, mi hermano, mi hermana, es obedecer a nuestro Dios. Y quizá muchos de nosotros hemos recibido indicaciones de Dios
de qué hacer en estos tiempos difíciles. Para muchos ha sido complicado este momento de la pandemia. Para muchos ha sido muy difícil estos momentos que se están viviendo. Pero si tú estás en un ministerio, hermano o hermana, déjame decirte algo. Este momento de cuarentena es para que tú estés en tu casa cuidándote de no ser contagiado. Sin embargo, es un momento en el que tienes que seguir trabajando en tus ministerios. No sé si me explico. No estamos de vacaciones. Estamos en un momento en el que podemos servir desde nuestras casas. Y qué cómodo es a veces. Sin embargo, aún teniendo esa comodidad, muchos de nosotros no le servimos. Dejamos de hacer nuestras cosas, dejamos de hacer nuestros ministerios. Y Dios quiere, mis hermanos, que seamos obedientes. Y si tú te enlistaste en un ministerio, si tú estás de voluntario en algún ministerio, en nuestra iglesia o en la iglesia donde tú te congregues, déjame decirte que tienes que seguir trabajando. Ponte en contacto con tu líder, ponte en contacto con tu pastor y dile: hermano, pastor, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Pero tienes que ser obediente. ¿Cómo vamos a recibir la provisión divina si no trabajamos para Él? Si no hacemos las cosas que Él nos encomendó hacer. No hay forma. Y dice más adelante en la palabra de Dios, en 1 de Reyes 17, ahí mismo del versículo 10a, pero ahora el 16, dice así: y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora estaba recogiendo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Una vez que Elías observa a esta mujer recogiendo la leña, dice la palabra de Dios que él se le acercó. Y al acercársele, lo primero que le pide es algo de beber. Le dice: tráeme un vaso de agua. Y después de que le pide el vaso de agua, enseguida dice la palabra de Dios que le pidió que le trajera un bocado, que le trajera comida. Obviamente Elías tenía hambre, sin embargo también sabía que era un propósito de Dios por el cual él estaba ahí. Él sabía que era un propósito de Dios por el cual había llegado con esa mujer. Y aunque para él se le podía hacer algo irracional el haber obedecido a Dios e ir a Sarepta con una viuda,
él sabía que Dios tenía poder para sostenerlo a él y para sostener también a aquella persona que le iba a dar. Y dice la palabra de Dios que después de que le pide el agua y el pan, la mujer quizá con pena, la mujer quizá con dolor en su corazón, le responde en el versículo 12 que no tenía comida para ofrecerle, que no tenía preparado nada en su casa para darle de comer a Elías. Y algo que me impacta es que dice: vive Jehová tu Dios. De cierta manera, esta mujer sabía que este hombre era un profeta, que este hombre era un varón de Dios, era un siervo de Dios. Y representan estas palabras un respeto que ella tenía primeramente para el Dios de ese hombre y en segunda parte para ese hombre, ese profeta de Dios que estaba llegando con ella. Y con pena le responde que no tenía nada. Sin embargo, le dice: pero tengo un puñado de harina y tengo poquito aceite que yo iba a preparar para mi hijo y para mí, para después dejarnos morir. Imagínate qué tan difícil estaba siendo las circunstancias o la vida en ese lugar para que una madre dijera este tipo de cosas. La mayoría de las madres son luchonas. La mayoría de las mamás son entronas. Si no hay que comer, van, trabajan, consiguen, nacen, pero llevan la comida a su casa, pero llevan el sustento a su casa. Y todas las mamás son así en el mundo. Imagínate qué tan difícil estaba siendo la situación en ese momento para que ella dijera: solamente estaba buscando estos 2 trozos de leña para prepararlo para mí, para mi hijo y para dejarnos morir. Y algo que me impacta es la respuesta de este varón de Dios, Elías, que le dice a esta mujer, y Dios nos lo dice a ti y a mí en este momento: no tengas temor. Repítelo conmigo y dile al que está a tu lado: no tengas temor. Dios nos dice hoy a ti y a mí que no tengamos temor, que Él está al pendiente de tus circunstancias y que Él está al pendiente de mi circunstancia, que Él sabe el momento difícil económico por el que estás pasando, el momento difícil laboral por el que estás atravesando. Él conoce cada uno de los detalles que estás viviendo, cada una de las injusticias que están pasando en tu vida, y Él no te va a abandonar. Y Él nunca te va a dejar, y es algo que me llena de gozo y me llena de alegría, porque Dios ha hablado a mi vida en este mensaje, y espero que Dios esté hablando a la tuya en este momento. Y dice la palabra de Dios que esta mujer no le negó el alimento. Dice la palabra de Dios que fue y le preparó esa torta al profeta Elías. Bien pudo haber apartado la mitad de la harina para prepararle primero a su hijo y después para prepararle al profeta Elías, porque siendo honestos, si tú solamente tienes cierta cantidad de comida en tu casa y está tu hijo que no ha comido por tanto tiempo y de repente llega un desconocido a darte de comer, a lo mejor no le vas a negar la comida, pero no le vas a dar todo lo que tienes, o es la lógica humana al menos. Y esta mujer obedece al profeta Elías y le guisa primero su torta a este hombre, a este varón de Dios. Y aquí llegamos justo al siguiente punto, al siguiente principio, que es honrar a Dios. Este hombre representaba la presencia de Dios en la tierra.
Este hombre representaba a Dios mismo en ese lugar. Y la viuda no sabía que a lo mejor representaba esa presencia misma de Dios, esa presencia divina en su casa. Ella no sabía quién estaba sentándose en su mesa. Él no sabía a quién había dejado entrar a su casa. Sin embargo, tú y yo sabemos que en cuanto ella le dijo sí a Elías, en cuanto ella le dijo sí, te voy a preparar la torta, sí te voy a preparar tu alimento, ella automáticamente estaba abriendo las puertas del cielo para que bendición cayera sobre su casa y para que nunca faltara alimento en su hogar. Y es algo que tenemos que aprender tú y yo el día de hoy de esta mujer viuda. Insisto, ella no era judía, ella no conocía a Dios, no amaba a Dios como quizá los judíos lo tenían que amar. Sin embargo, tenía ese respeto y sabía que ese hombre era el hombre de Dios y decidió darle al hombre, y automáticamente se desató la bendición. Y créeme, son temas que a veces no me gusta mucho tocar. Sin embargo, mi hermano, mi hermana, quiero que comprendas que es palabra de Dios. Y como iglesia y como congregación nunca vamos a omitir ciertas partes de la palabra de Dios. Y este principio para que la provisión de Dios llegue a tu vida, llegue a tu hogar, es honrarle. Hemos visto en este tiempo complicado que muchos han dejado de honrarle, que muchos han dejado de ofrendar, que muchos han dejado de hacer lo que Dios nos ha instruido en su palabra. Y quizá muchos de nosotros en medio de estos momentos difíciles también nos podemos llegar a preguntar, pero ¿cómo yo voy a darle a Dios? ¿Cómo voy a honrarle si no tengo en estos momentos los recursos? Mi hermano, dice la palabra de Dios y lo acabamos de leer, que esta mujer con lo poco que tenía decidió hacerle su torta al profeta Elías. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hermano, esta es una promesa que yo tomo en el nombre de Jesús para mi vida. Y te invito a que la tomes también para ti en este momento. Que esa harina nunca se acabe, que ese aceite nunca se acabe. Hermano, y sí estamos hablando de provisión económica, de alimento, de sustento en tu casa, pero también el aceite, dice la palabra de Dios, que representa el Espíritu Santo de Dios en tu vida, el Espíritu Santo de Dios en tu hogar. Créeme que qué maravilla es tener la presencia de Dios en tu hogar, con los tuyos. Incluso hay un proverbio que dice la palabra de Dios, que no importa comer legumbres siempre y cuando haya paz. Y yo creo que tú y yo hemos experimentado esa paz comiendo aunque sea frijolitos. Pero qué gozo es hacerlo cuando estamos contentos, cuando estamos felices y cuando Dios está en nuestra mesa. Y yo sé que en tu hogar, y yo sé que en tu casa nunca va a hacer falta nada, mi hermano. Y Dios va a obrar sobrenaturalmente. Dios te va a dar lo que necesitas. Dios va a obrar justicia en tu trabajo. Pero para poder nosotros recibir esa provisión de parte de Dios, debemos de cumplir estos principios que acabamos de ver en esta mañana. Y el primer principio que vimos, mi hermano, mi hermana, es que debemos de esperar en Dios. Debemos de aprender
a disfrutar esos momentos con el Señor y poder esperar esa respuesta divina. Y el punto o el principio número 2 es obedecer. En el momento en el que Dios nos dé una indicación, nosotros ser obedientes. Obedientes en cuanto a cada uno de los lineamientos que están escritos en su palabra, poderlos hacer uno por uno, vivir una vida santa, vivir una vida recta, pero también obedecerle en el sentido del trabajo. Dios nos salvó, Dios nos rescató para adorarle, pero nos rescató también para servirle, para darle nuestros talentos, para darle nuestro trabajo. Entonces, si nosotros vamos a obedecerle, también vamos a obedecerle en cada uno de los aspectos de nuestro servicio en la iglesia. Y si no estabas escuchando la predicación hace unos minutos, yo te repito, puedes seguir trabajando de una manera u otra en tu ministerio desde tu hogar. No estamos de vacaciones. Es un momento primordial en que como iglesia podemos conquistar más almas, podemos llegar a más gente con el evangelio, que conozcan de la palabra de Dios. Y el punto número 3 es honrarle. No olvides la responsabilidad que tenemos tú y yo como cristianos, tú y yo como hijos de Dios. No olvidemos la instrucción que Dios nos dio y no olvidemos la respuesta o la bendición que nosotros obtendremos de regreso si nosotros hacemos estos principios. Yo te puedo asegurar que si cumplimos estos principios al pie de la letra, en tu casa, en tu hogar, nunca va a hacer falta nada. Nunca va a hacer falta comida, nunca va a hacer falta el sustento, la ropa, el calzado, nunca va a hacer falta el dinero en tu hogar. Siempre vas a tener todo lo necesario e incluso mucho más para poder dar y bendecir a otros. Estos son principios divinos, hermano, que debemos de aprender. Y yo te invito en esta mañana que tú te pongas en pie y que ores conmigo. Y si estás pasando un momento complicado, si estás pasando un momento difícil económicamente, si estás pasando un momento complicado en tu vida laboral, te invito a que levantes tu mano ahí donde estás. Yo te recuerdo que no importa que en estos momentos estés en tu casa, si estás viendo esta predicación a través de un celular, a través de tu pantalla, a través de una computadora, no importa que no estemos en un lugar físico todos juntos, lo que importa es que la presencia de Dios está en este momento, ahí donde tú estás y donde yo estoy, y Dios va a escuchar tu oración y Dios va a escuchar mi oración y va a responderla. Así que alza tus manos, cierra tus ojos y vamos a orar juntos en este momento a nuestro Padre y a nuestro Rey. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú, Padre, estás al pendiente de cada uno de nosotros. Estás al pendiente de cada una de las circunstancias que estamos viviendo como congregación, como iglesia, como país, como el mundo entero. Tú sabes por qué circunstancias estamos pasando. Y en este momento, Padre, que quizá nuestras despensas están escaseando, nuestro dinero está menguando, quizá nos hemos quedado ya sin un peso, quizá las deudas están hasta más no poder. Nosotros recurrimos a ti, Padre. Perdónanos si no hemos sido bien administrados, si no hemos sabido llevar nuestro dinero, nuestros recursos de una manera correcta. Ayúdanos a hacerlo de una mejor manera. Pero hoy, Señor, recurrimos a ti, corremos ante ti, Señor. Queremos esperar en ti, Padre. Habla nuestras vidas. Consuélanos, danos paz.
Y así, Señor, como tú obraste de una manera sobrenatural, de una manera que no podía comprender la viuda en ese momento, que también puedas obrar, Señor, en nuestras vidas, en nuestras finanzas, en nuestros bolsillos, en nuestros trabajos, Padre. Te rogamos, Padre, también que nos ayudes a comprender que tenemos un compromiso contigo, que tenemos un compromiso directamente contigo. No es con el hombre, no es con el pastor, no es con los líderes de la iglesia. Es un compromiso en el cual nosotros tenemos que honrarte y darte lo que a ti te corresponde. Te ruego, Señor, que tú multipliques cada moneda, cada billete, Señor, de mis hermanos allá hasta donde ellos están. Que tú seas bendiciendo su despensa, Señor. Que nunca se queden sin alimento, que sus carteras, que sus bolsillos siempre tengan dinero para poder sostenerse durante esta crisis, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú en cada uno de los que formamos parte de Casa de Dios, cada uno de los que formamos parte de tu iglesia universal, Señor. Ve a cada rincón del mundo, con cada persona que tenga escasez, con cada familia que no tenga que comer, y tú provéeles, Señor. Sé tú obrando sobrenaturalmente en cada una de sus vidas para que puedan tener el alimento y el sustento necesario, y que podamos dar testimonio con todas las personas de nuestros alrededores que eres un Dios que escucha nuestras oraciones, que eres un Dios que escucha nuestras peticiones. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo de alabanza, en este tiempo de predicación. Sabemos que Dios quiere bendecir tu vida, sabemos que Dios quiere edificarte. Te pedimos que por favor te suscribas a nuestro canal de YouTube, que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, que nos sigas en Instagram, que nos sigas en Twitter, y que también escuches cada una de estas predicaciones a través de podcast y a través de Spotify, y que puedas también estar al pendiente de nosotros en todos lados. Sabemos que Dios tiene cosas importantes para tu vida, y no dejes ir esa bendición que Dios tiene para ti. Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.